Ahora sí, bienvenidos a esta transmisión, es nuestra primera transmisión que hacemos de Alianza Jarocha, así que yo creo que se entienden un poco las fallas técnicas. Y básicamente la razón por la que estoy haciendo esta pequeña reunión es una para presentarles el proyecto de qué es Alianza Jarocha, porque creo que es como medio indefinido hasta el momento. Pero básicamente Alianza Jarocha es un proyecto que sirve como, es un proyecto mediador. Es un proyecto que va a funcionar, vamos a decir que se va a activar en ciertos momentos según determinados proyectos. El primer proyecto que estamos gestionando es el de la participación en la Feria de Fama. Fama es una feria, las siglas son Feria de Arte Mexicano Accesible, que la hacen, yo estoy aquí en la ciudad de Monterrey, la hacen aquí en Monterrey, y lo que a mí se me hace una maravilla de esa feria es que van directo hacia los artistas, o sea, si tú como artista quieres tener una plataforma para poder vender tu trabajo o para tener como una mayor difusión, puedes aplicar directamente en Fama, ¿no? Pasa un proceso de selección natural por un jurado y seleccionan ciertos artistas y también pueden funcionar como colectivos. En este caso, Alianza Jarocha está como colectivo. Y todavía pueden visitar la página, por cierto, en el link, en la descripción está el enlace, donde pues pueden ver la obra que está disponible y pues pueden ahí como chismearle un poco o en el mejor de los casos comprar una pieza. Y bueno, un poco la idea de Alianza es porque el haberme movido de ciudades, yo soy de Coatzacoalcos y estudié en la ciudad de Jalapa, luego me vine hacia Monterrey y ves un poco como la contraposición de los circuitos artísticos, que después uno se va dando cuenta que es como el mismo, solamente que extendido en diferentes ciudades, y por alguna razón Veracruz no entra en esa ecuación. Y entonces un poco la pregunta es, bueno, ¿cuál es esta razón? ¿Qué está pasando? Yo no creo que tenga que ver con la producción que estamos haciendo, porque creo que es una producción interesante. También creo que puede ser una producción que puede desarrollarse todavía más, pero obviamente eso viene como desencadenado o ya está atado a ciertas condiciones muy específicas que me gustaría comenzar a platicar con ustedes. Entonces, un poco esta mesa las invito a Alejandra Bolaños, Leonor Telles, Bawi, Bawi Xabay, porque todas, aparte de ser artistas, también son gestoras. Y entonces creo que la visión de la gestoría, pero desde una comunicación con la práctica artística, es muy distinta que la persona que solamente se dedica a ser gestor. Y entonces tienes una especie de panorama, quizás no más amplio, pero sí un poco más diverso. Y ambas tienen proyectos en la ciudad de Jalapa. Ahora, ¿por qué hablar de Jalapa? Bueno, no podemos hablar del estado de Veracruz o específicamente la producción artística si no hablamos de Jalapa, porque Jalapa tiene esta gran característica de ser centro en sí misma, o sea, sabemos que es la capital del estado, pero la mayor característica es que la Universidad Veracruzana congrega todas las artes y las humanidades en la ciudad de Jalapa. Y entonces la ciudad de Jalapa es una ciudad que básicamente su mayor demografía son estudiantes de la universidad. Porque también algo que no estoy como muy a favor, que sucede con la universidad, es que las ofertas de las carreras depende según el área geográfica. Por ejemplo, yo que soy de Coatzacoalcos, la universidad solamente ofrece carreras de ingeniería, porque es un área industrial. Entonces, para todos los que queremos estudiar algo relacionado con artes humanidades, tenemos que mudar y tenemos que migrar específicamente a la ciudad de Jalapa. Y entonces desde ahí ya va como construyendo
construyendo un perfil específico en la ciudad, y es el perfil en el que básicamente todos, o bueno, no todos, pero gran parte de la gente que se dedica a la producción artística, tanto profesionalmente como a la gestión o que se dedica a alguna institución, sale de esta universidad con estas condiciones muy específicas que suceden en la ciudad de Jalapa. Luego también, algo que sucede en Jalapa es que sí, efectivamente hay un número de galerías, pero todas estas galerías son del Estado, no hay espacios como en ese nivel institucional que sean privados, y sí las ha habido. Ahorita está Flavia, ustedes me pueden también, obviamente está Taller Local, y ahorita me gustaría como escuchar si hay por ahí alguna que se me está perdiendo, que no me gustaría como tener ese error, pero un poco esa es la situación y este es un poco como el panorama a grandes rasgos, ¿no? Y por eso las invité a ustedes, porque Leonor y Bagui, ellas llevan el espacio que se llama Taller Local, que ahorita nos explican un poco más, y Alejandra también tiene un proyecto junto con Enero y Abril que se llama Bruma Laboratoria. Ambas son proyectos que están enfocados en arte contemporáneo, uno más hacia el mercado y otro más hacia el asunto pedagógico, si quieren decirle. Y pues bueno, les cedo un poquito la palabra a ustedes, quizás primero a Taller Local, para que... Gracias. Ok, ya. Pues les platicábamos que un poco la naturaleza del espacio es ser interdisciplinario, y que uno de esas ramas es ser un enlace para la producción que hay aquí de arte visual, y que se pueda generar, digamos, una conexión con el mercado, y que se defina un lugar o un espacio físico como tal para que la gente interesada en comprar arte puedan acudir a ella, que eso era lo que a nosotros se nos hacía importante, ¿no? Y ahorita la dinámica que estamos haciendo es, a través de ciertos catálogos, nosotros empezar a lanzar como la propuesta de artistas que están, digamos, pues produciendo, o que son de Veracruz, o que producen, digamos, son veracruzanos, pero producen desde Ciudad de México, desde el puerto, desde otro lugar, pero que son veracruzanos, o bien que son extranjeros, pero que tienen mucho tiempo produciendo aquí en Veracruz, ¿no? O sea, como un poco relacionar ese pues, sentido veracruzano. Sí, como que creo que es algo evidente que todas las personas que llegan a Jalapa y ven como la producción artística, saben que tiene mucha calidad y todo eso, pero que tampoco existe como la actitud de saber qué hacer con eso, o sea, cómo meterse al mercado, o cómo saber darse a conocer, o sea, como que hay una oferta muy chida, impresionante, y no sabemos cómo o qué hacer con ella, ¿no? Y como en estos meses, bueno, tenemos ya vamos a cumplir un año con Local, hemos visto como justo este deseo o esta necesidad que existía de hacer otra cosa con el arte, o sea, como el hecho de vincularlo con la gente, que no nada más el artista lo tenga guardadito allí en su casa y ya, sino como que existe una forma de que se acerca a la gente, pues no sé, como que ha sido sorprendente los beneficios que puede traer, ¿no? Sí, y aparte que, digamos, que nosotras empezamos a encontrar, sobre todo, mucha organización o de cierta manera como muchas alianzas de manera muy natural. Por ejemplo, en el caso de Luis, del que por ahí nos está viendo, aparte de ser como nuestro amigo, y pues también como que hubo esta cuestión, por ejemplo, mural aquí en el mismo espacio, ¿no?
Entonces, además de que anteriormente ya lo hemos invitado a que que abriera nuestro primer catálogo junto con otros 3 artistas, que es Pablo Muñoz, Daniela Rivero y Atenea Castillo, pues él vino al espacio, a través de también observarlo, de pensar el espacio también como un lugar en donde se puede percibir desde una perspectiva creativa, no solamente como con una como una cosa de como mercado, una cuestión, ¿no?, mercadotecnica meramente, porque claro que sí hay una parte de eso, pero no es la única cuestión, ¿no? Entonces, sino habitar también este proyecto como una cuestión creativa fue algo como bien bonito también, encontrarnos en ese camino, colaborar con Ale, que es la que también nos hizo el diseño del espacio, y empezar a ver cómo las cosas iban fluyendo, y después darnos cuenta que también existe alguien que se dedica a la marquería específica, con una cierta curaduría, y hacer una alianza con Gerson, que es el que está haciendo ahorita y enmarcando toda la cuestión de local, y empezar a generar como todas estas cosas que ya están ahí, sin embargo, que a lo mejor solo hacía falta como agarrar como el puñito y decir, bueno, pues hay un espacio en donde todo esto lo puedes ver, o sea, y en donde todo esto no está, digamos, aislado, cosa que no, que digamos que una cosa a la otra, ¿no? También puedes ir al espacio del artista, visitarlo, y nosotras, pues acá también como que siempre invitamos a las personas que les interesa a conocer los talleres y los espacios también de los artistas, ¿no? O sea, como que es una cuestión también más, pues, colaborativa y necesariamente mercadotécnica, aunque sí la tienen, ¿no? O sea, sí hay un enfoque meramente de generar un mercado, más esta cuestión social que nos parece muy importante, ¿no? Y bueno, eso con el catálogo, pero pues también el espacio mismo, que ha empezado como a tener su propia vida, y así como cobró vida esta pared, porque que luego les vamos a enseñar, que tiene la obra de Luis, pues también el espacio como que ha ido pues como pidiendo sus propias cosas, ¿no? Y el espacio mismo, nos dimos cuenta de que se podían hacer otras cosas, y entonces, como nosotros tenemos una formación más escénica, pues entonces nos dimos cuenta de cómo podía convivir ensayar una obra de teatro con estas piezas de los otros artistas que se dedican a la gráfica o que se dedican a otras cosas, ¿no? Y como que también ha sido muy interesante estar en los dos lugares, o sea, por un lado en intentar fomentar una cosa así como fomentar una plataforma para venta y consumo de arte, pero también por otro lado, pues también queremos crear y también queremos ver cómo nos alimenta a nosotras estar en este contacto con los artistas, con poderlos entrevistar, hablar con ellos, incluso con los compradores, ¿no? O sea, como, ¿quiénes son los que consumen arte? ¿Por qué lo hacen? Como que todas esas preguntas han sido como muy nutritivas también para nuestra... ¿Y quiénes son por qué lo hacen? Es muy raro, no lo entiendo. A veces he hablado con algunos consumidores de arte, compradores, y no entiendo, pero sí existen. De hecho, perdón, creo que eso es como algo bien importante que pasa en Jalapa, que al menos cuando yo estaba estudiando, y supongo que mucha gente también comparte eso, por el asunto en el que hay una completa falta de mercado, yo lo veía como algo imposible, que nunca iba a poder vivir de eso, y que pues era imposible, porque la realidad es que no está como este comprador que se te acerca y dice, ay, ¿cuánto cuesta esto? No. Puede ser muy barato y aún así no acaba como de funcionar. Que creo que ese es uno de los grandes problemas, que por un lado está toda la producción, pero por el otro lado también se estanca, porque no hay un camino que lo distribuya y que lo saque, y que realmente para poder producir y mantenerte como artista tienes que tener un ingreso a través de tu obra, porque si no
todos sabemos que necesita una cantidad de tiempo enorme la producción artística. Y ese tiempo obviamente se traduce en dinero, y cuando no está, no hay producción tampoco. Y ahora, perdón, Ale, quisiera escuchar un poco más tu visión sobre Jalapa, pero ¿cómo podrías tú definir la producción que sucede en Jalapa con ciertas características específicas? Y luego también considerando un poco cómo has visto que ha cambiado la ciudad en el tiempo que tienes viviéndola, que es alrededor de 10 años, o bueno, yendo y viniendo, pero estando ahí, ¿no? Ahora sí, te escucho, perdón. Hola, hola. Nada, me gustó mucho escuchar a Leonor y Baui con lo que están comentando de local y en relación al mercado. Y bueno, antes de entrar a lo mío, creo que sí sería interesante también saber quiénes son las personas que compran, ¿no? O sea, como no saberlas, como, o sea, como de qué manera estas personas se involucran con la escena artística como público o compradores o no sé cómo qué hacen, ¿no? Pero bueno, también depende de estas personas que quieran tener una agencia más presente o no, ¿no? Creo que hay muchas ciudades en donde los mismos compradores como que sí se involucran un montón con las escenas artísticas y eso hace como algo muy interesante. En relación a la producción del arte, de estos últimos 10 años, pues bueno, quisiera hablar un poquito de como unos primeros antecedentes. Para platicar aquí estaba revisando mi tesis y en mi tesis hice un estudio del arte contemporáneo, o no tanto el arte contemporáneo, sino como los momentos de experimentación que se han dado de los 80s en adelante, ¿no? Y entonces quisiera platicar más como, por un lado, como el estado de las cosas y al mismo tiempo estos ejes de experimentación particulares, ¿no? Primero nada, o sea, como la Facultad de Artes se fundó en los 70s y se fundó con la base del taller, ¿no? Entonces el taller de los artistas ha sido algo como muy importante para la manera en la que se hace arte en Jalapa, ¿no? O sea, como en un principio era el taller de escultura, el taller de pintura, el taller de gráfica, el taller de cerámica, al menos en las artes visuales, ¿no? Y toda la formación de los artistas residía ahí, ¿no? Como el momento más importante no era precisamente como la exposición o el objeto final, sino el momento de taller, ¿no? O sea, como aprender una práctica, aprender a pintar de una manera, aprender a pintar bien, aprender a tallar piedra, aprender a hacer cerámica y no sé, como hay una serie de textos que ha escrito Manuel Velázquez y Josué Martínez en donde hablan, digamos, como que son personas que anteriormente han revisado la historia del arte en Jalapa, ¿no? Y hablan de cómo los talleres han sido un eje como súper importante en la producción artística de Jalapa. Entonces, contemporáneamente hay un montón de artistas que tienen un gran dominio de la técnica, ¿no? O sea, digamos, la Ceiba Gráfica, que es un espacio más o menos independiente, o sea, como que no pertenece ni a la BEC, ni al IBEC, ni a la Universidad Veracruzana, también parte de esa tradición técnica a partir de la formación de talleres, que es como una cosa súper medular, ¿no? Y nosotras, de alguna manera, pues también somos herederas de eso, ¿no? O sea, como hay justo en el momento en el que nosotros estuvimos estudiando, que ahí es como ir hacia hace 10, 11 años. ¿O no? También hubo, sí, no sé, pero también hubo un cambio en el país, ¿no? O sea, no solamente hablando del contexto específico de Jalapa, sino que hubo un cambio en el país en la producción artística que hizo un giro hacia el arte contemporáneo y eso también tiene que ver con la entrada del neoliberalismo al país, ¿no? O sea, como el arte contemporáneo está absolutamente relacionado con los mercados de arte internacionales y México, Ciudad de México o lugares como Monterrey y Guadalajara principalmente, pues crearon una infraestructura que no solo dependía de la iniciativa estatal, sino que también de empresas, ¿no? Como FEMSA, en el caso de Monterrey.
Y de una manera u otra eso terminó también siendo un fenómeno global que alcanza Jalapa y el sistema educativo de Jalapa, que digamos, no sé si esto ya quedó más o menos claro, pero la Universidad Veracruzana y el Instituto de Cultura son como dos pilares que permiten que haya una escena artística en Jalapa, ¿no? O sea, como nos podemos quejar y podemos decir como hay un montón de cosas muy jodidas ahí, pero al mismo tiempo son los dos pilares que permiten que esta escena pueda criticarla, ¿no? O sea, como, ¿no? Como que, o que haya algo acerca de qué hablar, algo de dónde partir o algo que nos haya formado para bien y para mal, ¿no? Perdón, déjeme nada más, ahí te quiero interrumpir tantito, porque esto que dices que son estas instituciones que es el instituto, el IBEC, la universidad, que también sucede que todas son todas son instituciones públicas y entonces todos nosotros somos hijos de la educación pública. Y esto que platicábamos antes sobre que entonces esto te da un perfil realmente político específico, porque no es lo mismo, no es la misma formación, y también creo que específicamente la unidad de artes de la Universidad Veracruzana tiene una historia en cuanto a los movimientos sociales, como que si no eres partícipe es casi un pecado. Es ¿por qué no lo estás haciendo cuando es tu estado, es la educación que estás recibiendo? Entonces creo que ahí es bastante tangible como ese corte que es claramente político. Y por ejemplo lo conecto un poco con lo que mencionaba Bawi y Leonor sobre Taller, donde sí es un proyecto de venta de arte, pero no es un proyecto capitalista o es un proyecto que intenta reunir gente y que tiene esa libertad como, si ve al taller del artista, conócelo, porque lo importante son las relaciones humanas. Entonces no, y creo que esa es una educación específica, que es una formación que sí nos da la universidad, y nos da el vivir en Jalapa. Y eso también tiene este otro contra donde entonces por eso tampoco hay un mercado. Pero a ver si las escucho. Exacto. Perdón. Sí, pues nada, o sea, como creo que esta entrada al neoliberalismo sí se dio, o sea, con todo y que haya una tradición de izquierdas por parte de los profesores de la facultad, la entrada del neoliberalismo sí se dio a partir de la universidad pública, lo cual también es una cosa muy loca. Entonces, digamos que en ese momento, que es cuando nosotras estábamos estudiando, había un choque rarísimo, porque el arte contemporáneo era sinónimo de élite, era sinónimo de neoliberalismo y era sinónimo de todos los males, ¿no? Y sí lo es. O sea, no es que fuera eso. No es que fuera una exageración, ¿no? O sea, como sí había un choque muy grande ser de Veracruz y luego ir a la Ciudad de México, ir a los museos, ir a Sonamaco, y que toda la gente era blanca, toda la gente era rica, había muchísimos extranjeros, solamente se hablaba inglés, y entonces de pronto tú que quieres ser artista te sientes completamente repelido, como repeles esa situación, y eso es una cosa como muy importante en relación al arte contemporáneo en Jalapa, en donde esto, como dices, como hay una tradición con los talleres y con prácticas socialmente comprometidas, ¿no? Herederas que de la contracultura de los 70s, y entonces, ¿qué se hace, no? O sea, ¿qué se hace? O sea, ¿cómo dialogamos con eso, no? Esa es una pregunta que pasó a lo largo de los últimos 10 años. Y muchos artistas, o sea, como sí tomaron muchos discursos de lo contemporáneo, ¿no? Porque también empezó a haber internet y eso también es como un cambio muy fuerte, ¿no? La globalización, como accedes a información y pasa eso, ¿no? Y creo que y también esto que dices del local, creo que el local sí tiene una herencia al respecto de eso, ¿no? O sea, de cómo sí hay que dialogar con los poderes, o sea, como al final el dinero es capitalista, el dinero es neoliberal y no queda de otra más que dialogar con eso, pero sí tenían una reflexión al respecto y un posicionamiento, ¿no?
Creo que eso es algo muy valioso en la producción artística de Jalapa. Sí. Bueno, pues esa cosa, ¿no? O sea... No, es que lo que quería decir también es que este asunto de los talleres es algo que justo cuando nos toca este cambio que estás describiendo, es algo que se extrañaba mucho porque de alguna manera desapareció y se volcó más hacia el lado teórico, pero al mismo tiempo no para nada. Y entonces creo que lo que sucede en Jalapa ahorita, en este momento, es esto que les comentaba, que podemos hablar de una plástica contemporánea. O sea, nuestro acercamiento hacia la producción artística, el lado de la plástica no lo ha olvidado y no creo que se vaya a quedar atrás pronto. Y ahí, por ejemplo, también quisiera escuchar a Bago y a Leonor, donde ellas están como conviviendo directamente con artistas que son los que están produciendo ahorita. Y entonces esto que hemos comentado, ustedes cómo lo observan y un poco cómo lo conectan con taller, o más bien con los artistas que observan, que están trabajando. Pues creo que es muy interesante, digamos, la variedad que hay de incluso de posturas de un artista a otro, ¿no? O sea, es como la miscelánea del arte. Es como muy, muy, muy variado. Sin embargo, creo que una de las grandes o de los puntos en común, pues no sé, creo que sí tiene que ver con generar una comunidad, ¿no? Que es algo que yo he escuchado de varios o de varias personas que están como o que nosotros nos ponemos en contacto con ellos para poder invitarlos a, pues, a estar en el espacio, ¿no? Por ejemplo, hay unos que sí son amigos muy cercanos y que les decimos, oye, estamos haciendo esto, y pues bien, y le entran muy, digamos, muy, por así decirlo. Pero por otro lado también hay otros artistas que a lo mejor nunca nos hemos hablado, solo conocemos de su obra como en algún momento, pero que nos hemos puesto en contacto con ellos. Es el caso, por ejemplo, de Brenda Castillo, que no somos como, ni coincidimos en la FAC, o sea, porque luego es como esta cadenita, ¿no? Coincides en la FAC, o tienes amigos, o te conoces por medio de otras personas, porque eso también es muy común, porque Jalapa es una ciudad muy pequeña relativamente, ¿no? O al menos en el gremio artístico. Pero el hecho de que hayamos como contactado con ella y decirle, oye, el proyecto es esto y va de esto, pues es como que hay mucha accesibilidad, ¿no? O sea, creo que también como la postura que existe de la venta y la compra de arte en Jalapa no es tan voraz, también hay una especie de factor social muy, muy fuerte, ¿no? Que no es que nosotras como que vayamos con la bandera del humanitarismo ni nada de esas cosas cuando estamos como conversando con ellos, ¿no? Sino que más bien es algo que sucede. Y que además en esto que decías como de, pues no sé, sobre la tradición, sobre que si bien los artistas con los que nos estamos vinculando trabajan, sí, gráficas, sí, cosas así, en las entrevistas que les hacemos para el mismo local, hemos descubierto que también les interesa la interdisciplina, como sus mismas opiniones sobre otras cosas, ¿no? Sí. La forma en la que se vinculan ellos, cuáles son sus procesos artísticos, y muchos, aunque sí su resultado tal vez sea que podemos pensar que es tradicional o lo que sea, la forma de acercarse a la producción, a la persona que los está entrevistando o al que les hace las preguntas, que son, pues no sé, los que nos siguen en el local, como que esta relación sí es distinta, sí es como, no sé, como dice Arely, como súper accesible a la convivencia, al compartir cosas, y también que muchos tienen intereses interdisciplinarios y en otras
como experimentar con otras técnicas, ¿no? Está la pregunta de qué piensas de la interdisciplina o con qué otras técnicas quieres experimentar, cosas así. Y la mayoría está bien, bueno, creo que todos han respondido como que están abiertos a experimentar más cosas y entrarle. Y creo que es, bueno, no sé cómo sea la escuela bien de artes visuales aquí en la veracruzana, pero creo que aunque sí está esta tradición, pues también está pues no sé, este contacto con las otras disciplinas, incluso en la unidad de artes, en la que es inevitable que exista una comunicación y por lo tanto espero una comunidad. Sí. Claro, sí, yo creo que la discusión de la discusión de la interdisciplina sí es algo que estábamos trabajando en la facultad, ¿no? O sea, con este cambio de sistema sí es algo que se estaba dialogando al menos desde hace 10 años en clases, también como entre compas y que en la misma facultad estén conviviendo un montón de áreas. O sea, como nosotras sí ya tuvimos, o sea, con todo y que hay una tradición técnica, sí tuvimos un montón de clases de arte contemporáneo y de teoría y de intentar hacer puentes entre un lado y otro, ¿no? O sea, como, y por ejemplo, mi práctica yo no diría que es completamente plástica, ¿no? O sea, como en mi caso yo sí me fui completamente hacia enunciarme desde el arte contemporáneo, no desde la tradición, aunque hago escultura, o sea, como dibujo y todas esas cosas, ¿no? Como sí hay, quizás para mí es más un estudio de otros artistas de Jalapa que eso, ¿no? Y hay otros casos, ¿no? O sea, también Abril, por ejemplo, viene de la fotografía, ¿no? Pero ella también desde muy joven, ¿no? O sea, como casi saliendo de la facultad empezó a experimentar con otros lenguajes, con otras narrativas y así, ¿no? O sea, como que ya somos una generación que sí empezó a experimentar con la interdisciplina, aunque al final tengamos resultados pictóricos, gráficos, de video, ¿no? O sea, en Bruma también, que Leonor y Bauy estuvieron en Bruma, pues, o sea, como al final, como la publicación que hicimos, o sea, como sí son imágenes bidimensionales o son fotos y todo, pero las discusiones eran desde distintos lugares, ¿no? La conversación, y no era raro, ¿no? No era nuevo para nadie, como que sí eran cosas que ya cada quien había estado discutiendo y analizando hace un montón de tiempo, ¿no? Más bien, creo que es más un tema de infraestructura, no sé, o sea, como que la infraestructura tanto de la universidad como del Instituto de Cultura o sea, como sigue, o no sé si sigue, o sea, pero opera en la mayoría de los casos como si solo hubiera una discusión en relación a los talleres y las técnicas como muy así, ¿no? Pero la realidad de la práctica artística en Jalapa es otra, ¿no? Y sí. Sí, como todo esa gran pugna que se tenía, que todavía no sé si se tenga, ustedes me dirán, sobre que la Galería de Arte Contemporáneo en realidad casi nunca presentaba arte contemporáneo, que entiendo que eso está cambiando. No sé cuáles han sido las últimas exposiciones que están organizando, pero también algo que veo como en común es este asunto como, vamos a decirle amistad, que no necesariamente es una amistad, sino que sí la ciudad es muy pequeña, o sea, son unas cuantas calles que son las que siempre caminas. Y en esas cuantas calles te topas a todo mundo. Entonces puede ser que no haya una amistad como tal, pero hay un encuentro. Y creo que eso también es bastante característico, que se refleja de alguna manera en la práctica. O sea, sí me parece que hay como una discusión ahí, como que todos tienen muy en claro qué hace cada quien. Y entonces como que o no se meten tanto hacia ese terreno o simplemente hacen colectivos. Pero no sé ustedes ahí qué opinan. Y que como decía Arely hace rato, creo que también está esta cosa de colaborar. O sea, yo no me hubiera imaginado que si hubiera dicho, oiga, necesito un marquero, iba a salir el mejor de Jalapa y me iba a decir, sí, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos? Hay que trabajar juntos. O sea, como que existe también este deseo de colaborar y de crear redes y de fortalecerlas. También local formamos parte
la RESIX, que es la red de espacios independientes de Jalapa, en la que está El Telón, Área 51, Tierra Luna, como incluso espacios de pedagogía de las artes, ¿no? Como que también existe este deseo de vincularnos como espacios que queremos algo por Jalapa, ¿no? Más que sea una cosa como de competir, como cambiar esos discursos que tal vez pertenecían a otras generaciones en donde sí tenías que competir, como ahora hacer lo contrario. Sí. Y que de cierta manera creo que pues venimos de, como decía Ale, ¿no? Como que venimos de toda esta y somos herederas de toda esta institución que de cierta manera rompió esta posibilidad de ser, por ejemplo, tan fácil como decir, ya no te dedicas solo a ser escultor o a ser pintor o a ser tal, o sea, ya no hay específicos, eres artista visual, ¿no? Entonces, ese simple hecho, como generación también, como encontrarte con eso y decir, madre, pues entonces, ¿qué hago, no? O sea, y de qué manera me relaciono. Entonces, sí hay una necesidad también de parte de la docencia y de los espacios de profesionalización que te ayudan pues no sé, a ir navegando tus discursos y que muchas veces pues siempre terminas cayendo en la interdisciplina porque la mayoría de tus amigos foráneos pues están en todas las facultades posibles. ¿Por qué? Porque Jalapa es una ciudad que tiene muchísimos estudiantes, somos muchísimos foráneos, los mismos jalapeños luego llegan a un salón y todos, o sea, son 2 jalapeños y todos los demás son foráneos, entonces como que el fenómeno en sí mismo es biodiverso, ¿no? Entonces, a mí me parece muy natural que todo este tipo de manifestaciones también tengan un sentido, ¿no? O al menos no sé si así lo quiero ver yo. No quiere decir que todo sea miel sobre hojuelas, porque también tenemos como muchas cuestiones muy complicadas de trabajar, porque estamos muy desacostumbrados, por ejemplo, a tener que pagar por las cosas que se hacen. Estamos muy desacostumbrados a definir, por ejemplo, que hay un pago de honorarios por cada cosa que tú haces. O sea, sí es como muy complicado y sí hay muchas cosas que se tienen que profesionalizar, pero creo que si lo hacemos como en conjunto y en colectivo, puede ser más fácil porque de esa manera podemos organizar también cuánto se puede costear, ¿no? Como luego hablábamos con Alejandra, pues en pláticas y decir, bueno, también la pandemia de cierta manera vino a decirnos cuánto valen las cosas, ¿no? Porque no hay otra manera de decir en cuánto me lo vendes, porque ya no hay esta presencialidad en donde tú y yo nos vemos, entonces como que empezamos a entender que las cosas tienen un valor y creo que este espacio también es un espacio de dignificación y de poner un lugar para cosas que tienen un costo, o sea, es algo que si bien no se olvida de la cuestión pues sensible, pues también nos recuerda constantemente que la renta se paga, que etc, y no tenemos que listar todas las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Sino que también hay veces, o al menos es lo que yo he entendido, hay veces que el artista tampoco tiene por qué dedicarse a la gestión, ¿no? O sea, creo que también la gestión es una labor complejísima, que si te gusta está chido que lo hagas, pero si no te gusta no tienes por qué hacerlo, ¿no? O sea, y si hay un espacio que te brinde ese servicio, también está chido que haya estos lugares, ¿no? O sea, como que, pues, o sea, la neta hay gente que no quiere, ¿no? O sea, dice, a mí qué me importa andarme promocionando. Y creo que en ese sentido, dialogar precisamente cuáles son como tus intereses al respecto de estas cosas sin ser voraz, es como jugar con el diablo, pero sin venderle el alma, ¿no? Un poco, o sea, como decir. Sí, ha sido súper interesante, o sea, como, bueno, aquí vamos arriba, no, o sea, como que ha sido bien bonita también la colaboración con Leonor y Bawi, o sea, porque creo que este año nos hemos encontrado en diferentes espacios y también con Abril, ¿no? O sea, como con Abril que Leonor y Bawi llevan hablando 10 años,
Pero, o sea, con Abby llevo hablando como 3 o 4 años también de cosas que tienen que ver con la migración en relación a Veracruz, ¿no? O sea, de cómo, digamos que la universidad pública sí permite que durante 4 años te dediques a la práctica artística, a pensar, a estudiar, lo que sea, pero después de eso no existe una, digamos que el mundo contemporáneo no depende del Estado, ¿no? Sino que depende de la iniciativa privada. Y entonces, ¿qué sucede cuando sales de la universidad y después cómo llevas una práctica artística siendo de este lugar, ¿no? Con todo lo racista y machista y elitista que es el mundo, ¿no? Y es el mundo del arte. Y al mismo tiempo, y bueno, y nosotras migrando después a centros culturales, y después este año platicando un montón con Leo y Bawi, ¿no? O sea, como a través de Bruma primero, y después hubo un momento en la cuarentena que cada 2 semanas o cada semana nos encontrábamos para platicar en relación al local, ¿no? En relación a las ventas que iban a hacer y todo esto, ¿no? Y como cuánto, y eso que decía Leonor de cuánto valía el dinero. Y luego después, ahora Leonor forma parte de Bruma, y también como de qué manera estábamos pensando no solamente en que nuestros proyectos, nuestras iniciativas existieran, sino que para que nuestras iniciativas existan es importante que existan otras iniciativas, para que haya un asunto de ecosistema en la ciudad que permita que tenga sentido que local o Bruma o Alianza existan, ¿no? O sea, como no solo lo que tú crees y que está chido, ¿no? Sino como tener otras personas y proyectos que también están pensando cosas muy parecidas, ¿no? Porque partimos de una experiencia compartida, aunque vengamos de distintos lugares. Sí, de hecho, un poco eso también es la intención con Alianza, que también sale hablando con Ale. Aparentemente Ale nos está manipulando aquí. No, porque es esa experiencia justo que creo que es la que está rota en la ciudad, y entonces está rota en el estado, porque si está rota desde el centro, está rota en toda la entidad. Que es este momento donde, ok, salgo de la carrera, y ahora ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi título de artes visuales? Cuando los espacios que están son espacios que, hablando de la institución, son espacios que entonces hay mucha gente que está ahí, que ya son como monolitos institucionales. Y entonces esa no es una salida laboral a la que puedas emplear. Y luego está la autogestión, y la autogestión tampoco acaba de ser una salida que te sustente muy bien económicamente. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que la salida es la migración. Y pasamos por esto, pero yo creo que justo como nuestra generación es esta generación no precisamente de ruptura, pero que está en medio de muchas cosas, creo que también nos toca a nosotros un poco de responsabilidad de ofrecer. Quizás no podemos ofrecer como una salida económica muy buena tampoco, pero podemos ofrecer un camino ya andado. Y entonces este camino que he andado, no sé, 5 o 6 años después de salir de la carrera, ¿cómo lo puedo entonces comunicar con los otros, que son los que están estudiando? Que seguramente tendrán problemáticas muy similares a las que nosotros nos enfrentamos en ese momento. Y un poco también esa es la idea de Alianza Jarocha, aprovechando ahí el comercial. Y entiendo que todos sus proyectos también son así, por eso las invitaba también. No sé si alguna de ustedes, por ejemplo, quizás en la convocatoria de Bruma, que fue como más extensiva, se acercó a alguien o alguienes que estuvieran todavía dentro de la facultad. No, creo que estas reflexiones son reflexiones posteriores a la facultad. O sea, o se acerca gente recién egresada, o sea, que están ya ahorita preguntándose qué sucede, o gente que ya tiene 5 años, o 10 años, o 15 años en la práctica artística. O sea, creo que
esto que sí nos preguntamos si es un pensamiento posterior a la educación universitaria. Porque pues en la universidad estás queriendo entender qué es el arte, ¿no? O sea, o no sé, bueno, o sea, como estás queriendo entender cómo hacer, o sea, estás haciendo, este es otro momento, creo, ¿no? O sea, no, también muchas personas pues todavía los mantienen sus papás, ¿no? O sea, como, no sé. Ujú. Bueno, en mi caso yo sí tengo muchos amigos que todavía, amigos y amigas que todavía son estudiantes, pero he visto cómo sí ha cambiado también la forma en la que se acercan a las mismas clases que yo tomé, como que tal vez sí algo cambió en el mundo y ya es distinto, ¿no? O sea, he visto, gracias a lo que me cuentan, he visto cómo cosas básicas por fin se están cumpliendo, como que tienes que respetar a tu compañero, la orientación sexual de tu compañera, o sea, como cosas básicas, con el acoso, qué onda con, con la violencia del maestro hacia el alumno, como que sí, gracias a lo que me cuentan mis amigos y amigas, sí, sí he podido topar un poquito que sí está, algo se está modificando. Incluso ahorita hay una compañía de actrices de la facultad, que han de estar, no sé, en quinto semestre, una cosa así, y ya formaron su compañía, ya están produciéndose, autogestión, todo así. Se llama Company Teatro, creo. Y son puras mujeres, además. Feministas. Cosa que yo creo que en nuestra época era como rarísimo que hubiera un grupo de teatro sin hombres. O sea, algo se está modificando, no sé bien cómo ni qué, pero sé que sí está diferente. Creo que el caso del feminismo son las personas más jóvenes las que nos están enseñando a las personas más grandes, ¿no? O sea, yo vi cosas como de mi prepa, de mi prepa en el puerto, o sea, que también estaban haciendo tendederos y denunciando cosas a los 15 años, ¿no? O sea, como que, o sea, bueno, es como la lección de la gente más. ¿No? O sea, Pues es un sistema. Creo que cada vez somos más tolerantes, digo, más intolerantes como a ciertas cosas que también pues son herencias, ¿no? Y pues como decíamos, la globalización, etc. etc. También creo que hay un sistema que justo en ese sentido que se está modificando porque justo nosotras dialogábamos como también en pensar que no queríamos un proyecto jerárquico, no queremos un proyecto que tenga una cabeza, no queremos un proyecto en donde no se pueda dialogar, no queremos trabajar cosas en donde tengamos que sentirnos violentadas, o sea, todo ese tipo de cosas también le dan otra naturaleza a los proyectos en sí mismos, ¿no? Que son cosas que también yo creo que compartimos con Bruma. ¿Por qué? Porque se vuelven un espacio seguro para poder hacer las cosas, para poder crear, o sea, creo que en este punto nosotras no estaríamos dispuestas a invitar a que nos dirigiera X cabrón que sabemos que es súper pensador, o sea, jamás. ¿Por qué? Porque estamos ya en otro lugar, en otro espacio, no sé, pensando otras cosas y que a lo mejor lo que nos interesaría sería hacer cosas de nosotras mismas, ¿no? Que es justo el montaje que estamos como hablando ahorita y tratando, que es un montaje que habla de nosotras y de nuestra vida en Jalapa, ¿no? Entonces, como son pequeñas cosas que se empiezan a modificar y decimos nosotras, y creo que muchas personas a la par de nuestra generación y de las generaciones que van más abajo, simplemente ya no estamos dispuestas a tolerar las mismas cosas que los que estaban arriba de nosotros, ¿no? O sea, y que también fue gracias a que esas personas no toleraron seguramente cosas que arriba de ellos sí los toleraban y etc., etc., ¿no? Sí, claro. O sea, sí, como el espacio seguro creo que es una de las cosas más importantes, como no solo en términos de arte o en términos de pedagogía, sino hacia adentro de la gestión misma, ¿no? Y hace poco estaba viendo unas chicas de Costa Rica que se llama La Ruidosa Oficina, que hablaban un buen en lugar de la palabra consenso, de la palabra disenso, como una manera de trabajar, ¿no? Porque o sea, como digamos que
los colectivos, o sea, como la antigua manera es como todos hay que estar de acuerdo. Si hay alguien que no está de acuerdo, entonces no se hace. Y eso tiene, ¿no? Como que esa es una forma de la organización colectiva, creo que hasta hace unos años, ¿no? Pero es mentira el consenso. O sea, como no es posible el consenso, y el disenso creo que sí es una manera más de escuchar lo que todas las personas tienen para decir, y aunque no estés de acuerdo con algo, apoyar a tu compañera o compañero hasta el fin, ¿no? O sea, como, y también como la viceversa. Y un poquito como para ir concluyendo. Creo que de lo que hemos hablado es básicamente que realmente ahorita la ciudad está en un momento de cambio. O sea, es un momento de cambio que se ha ido dando muy lentamente. O sea, a mí sí me sorprende un poco que haber estado como ausente unos 4 años de la ciudad y regresar, al menos como regresar revisando qué está sucediendo, un poco que suceda, que sean las mismas personas que estaban hace 10 años, ahora simplemente generando otros proyectos más maduros, simple y sencillamente. Se me hace un indicativo ahí como bien interesante, donde el cambio se está dando ahora mismo. Y entonces yo no podría un poco como concluir, a manera de conclusión, como fuera de este cambio del que hemos estado hablando, cuáles otras características podríamos como conferirle, o qué artistas podemos decir que son estos artistas que es necesario hablar de ellos porque en su trabajo están generando un cambio que es relevante para la ciudad. No sé si ustedes tienen ahí como una opinión al respecto. Yo quiero nominar a Bruma Laboratoria. Yo nomino a local, así que me voy a quitar los zapatos. Así. Es difícil pensar como en un artista individual también, como que justo también pienso en los grupos, ¿no? Como en esta red de espacios culturales independientes de Jalapa, ¿no? Y también, pues es difícil separarme de mi experiencia, pero sí, para mí Bruma fue esta oportunidad de concretar este vínculo que ya existía, como esta necesidad de vincularme con otras disciplinas y también al mismo tiempo con la posibilidad de salirme de lo que me enseñaron en la escuela, ¿no? Porque, como habíamos mencionado, la universidad enseña cierta cosa y en esta ciudad solamente tenemos una universidad que enseña arte. O sea, bueno, existe una que otra privada, pero no sé si tiene el mismo nivel, al menos en artes escénicas, ¿no? Y cómo vamos a generar no sé, cómo se va a criticar a lo mismo que nos enseñaron si no tenemos pues, otras herramientas para criticarlo, ¿no? Y creo que por eso Bruma, al menos en mi experiencia, pues, ha sido muy importante porque está trayendo esto a la ciudad como estas otras herramientas para poder reflexionar desde otro lugar quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo, ¿no? Y justo pensando en que solo hay una universidad veracruzana, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos los otros artistas que quién sabe por qué decidimos quedarnos en Veracruz? Para generar otros espacios con otras herramientas para criticar o reflexionar sobre la misma universidad veracruzana. Aunque, como dice Ale, pues no sé, por un lado lo agradezco mucho, pero por otro lado también es necesario tener otra visión, no sé. Yo nomino a todos los artistas que están en los catálogos de local, por favor.
No, eso es trampa. Padrísimo. No, es que es muy difícil, o sea, decir como hay alguien, o sea, justo esto que decía Bagui de yo no puedo pensar en individuos, sino en fenómenos, ¿no? O sea, como en colectivo. Y creo que, sobre todo pensando en Jalapa, que es un espacio en donde hay tanta diversidad. O sea, de verdad es muchísimo. O sea, así como te puedes encontrar caminando una planta de café y arriba hay una bromelia y en el hoyito hay un pastillo creciendo, o sea, es exactamente lo mismo y es una analogía como muy cabrona de lo que implica también el desarrollo artístico en Jalapa, ¿no? O sea, por un lado, sí, por ejemplo, yo podría decir, pues todos los artistas plásticos que ahorita están, la verdad, a mí se me hacen muy chido, o sea, muy chido su trabajo y no nada más técnicamente, ¿no? Sino a un nivel de discurso que se me hace muy cabrón. Pero también no estamos hablando, por ejemplo, de la música que hay aquí, toda la tradición que hay al respecto, por ejemplo, incluso de la misma música jarocha, o sea, de todos los soneros que hay, de todo el jazz que hay, de toda la música clásica que hay, o sea, güey, hay un chingo, o sea, no te das abasto y hay muchísima tradición de la danza, hay muchísimos bailarines, hay bailarines contemporáneos, hay bailarines folclóricos, hay pintores, hay fotógrafos, hay performers, no mames, o sea, es mucho, es como una sobredosis de... Aquí entra la cumbia. Yo también pensé, dije, sobredosis. Eso. De arte, ¿no? Y aparte, como decía Bagui, no nada más en un sentido de creativo, ¿no? Sino de pedagogía también de las artes. Hay muchísima pedagogía de las artes a todos los niveles, a nivel de infancia, de primera infancia, de, si quieres, clases de títeres, porque también hay un gran gremio de titiriteros, si quieres clases de pintura, tienes la ceiba, tienes, no sé, o sea, hay muchas cosas. Y la universidad. O sea, pero... Claro, sí, yo también estoy de acuerdo, o sea, creo que, o sea, como más que denominar artistas, más bien sí hay un exceso de artistas, y aquí, o sea, como vuelvo otra vez esto, es que es una palabra que tengo cruzada como más como al tema de infraestructura y al tema de relaciones y al tema de vínculos y al tema de mapeo y al tema de archivo y de memoria y que, o sea, que tiene, en ese sentido, ¿no? O sea, como sí creo que en este momento lo que como que sí tenemos más acceso a hacer esa clase de mapeos, ¿no? O sea, creo que también las herramientas digitales nos dan esas cosas, o sea, como sí podemos hacer archivos, como que es más fácil acceder también a la escritura y toda esa clase de cosas, ¿no? Como no es tan difícil hacerte un catálogo porque solo lo tienes que hacer digital, ¿no? O sea, como, bueno, obviamente sí lleva su tiempo, pero, o sea, es menos complicado, ¿no? O sea, como yo diría más bien que tiene que ver con encontrar como qué son las cosas que más en un término de ecosistema o de contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, Luis Morales, nuevamente, que está acá, o sea, como hace poco me escribió para preguntarme por mi trabajo, pero también porque estaba buscando el trabajo de muchos artistas, ¿no? Y de artistas que han trabajado con el paisaje. Bueno, estoy ahí ya soltando un chisme, pero no, hombre, perdón, Luis. Está bien, podemos aprovechar a hacerle promoción que pueden comprar su obra en Fama, Fama en línea. No, pero nada, o sea, como... toca el taller también. Y también estuvo en Bruma. Ay, ¿dónde está Luis? A ver, Luis, ¿dónde estás? Sí, no, pero nada, o sea, como lo que él estaba como hablando, o sea, como una reflexión que también estuvo en la primera Bruma que tiene que ver con el paisaje, ¿no? O sea, de cómo la representación del paisaje ha tenido algo como
es algo que muchísimos artistas en Veracruz han trabajado desde muchísimas áreas, ¿no? Entonces, como quizás más bien es como, para mí sería como conocer a estas personas, ¿no? O sea, pero no en el hecho de nombrarlos, o sea, como de decir como este es el más chido y luego este, sino como de tener espacios, no sé si profesionalizados, pero quizás como espacios para no solo encontrarnos en el cotorreo o encontrarnos en la inauguración o encontrarnos en eso, sino como este espacio, por ejemplo, ¿no? O sea, como de hablar seriamente y profundamente de qué son las cosas que nos están pasando al respecto de esta región, ¿no? Y que creo que, bueno, para mí esa es la parte importante. No sé, ahora con esta bruma aplicaron personas que yo no conozco. O sea, y que bueno. y que por las cartas que vi son gente que tiene un buen de trayectoria. Sí, y esa es la cosa más emocionante, ¿no? O sea, como la primera broma fueron puros compas y compas, porque era la gente que nos conocía, ¿no? Casi como que nos hicieron el paro, fue así como de, bueno, están proponiendo vamos ahí como con estas a hacer que exista, no sé, como, pero gracias a este grupo de personas que nos hicieron el paro para hacer que Bruma exista y de tomarse su tiempo de formar parte, como que ahorita ya hay personas que nosotras no tenemos la menor idea de quiénes son y eso está chido, ¿no? O sea, cuando ya no solo está, o sea, como ya ese es el momento, creo, para mí, la parte importante, ahora, ¿no? Sí, como que ampliar el círculo, que yo creo que eso es lo que hace mucha falta también. O sea, no solamente el diálogo, sino el diálogo con quienes no estás acostumbrados a dialogar. Esa es la parte que se me hace muy importante. Ay, perdón. ¿Qué estás diciendo, Leonor Ibawi? No sé, ¿qué están diciendo? Que vamos a hacer trampa y vamos a entrar a Bruma disfrazadas. Bueno, bruma. yo creo que podemos ir concluyendo. No sé si gustan decir algo para cerrar, que sacarlo en del pecho, que no se queda adentro y comunicarlo. Pues solo que chido que, o sea, que me gustaría que Jalapa y que Veracruz fuera un espacio como lo son estados en donde sí se puede consumir arte, ¿no? Porque se produce muchísima. Y que se pueda dignificar también esta chamba, como esta autoestima jalapeño que no nos permite atrevernos a otras cosas, pues no sé, espero que se vaya modificando. También tengo esperanza en que las próximas generaciones pues tienen algunos traumas diferentes, al menos no los mismos que nosotras, y que van a poder hacer paro en eso. Sí, yo pues te agradezco, Oliver, por la invitación y todo esto, y se me hace como muy chido porque justo platicábamos como que se me hace una cuestión bien loca que nosotras seamos norteñas y que estemos en Veracruz y que tú estés ahorita en el norte y Veracruz, y Ale se fue un rato también y regresar, y como todas estas cosas realmente que nos hacen pensar nuestro territorio son súper lindas y súper interesantes también de pensar eso, ¿no? De dialogar todo el tiempo y de estar como pensando en eso, y desde dónde también podemos nosotras con nuestras herramientas pues aportar algo, ¿no? De cierta manera yo lo pienso, lo que me hubiera gustado que existiera, vaya, iniciando, ¿no? Quizá, o ahorita mismo que yo estoy haciendo algo, me gusta pensar en que es algo que es ideal para mí, ¿no? En muchos sentidos, para todo lo que me rodea, etc., etc., y creo que esta onda y este trip de la alianza está súper chido,
y puede dar como para mucho, ¿no? Nos podríamos a quedar aquí unas 5 o 6 horas echando la chorcha, pero creo que hay que dosificarlo. Pues, Gracias. Sí, yo también como agradezco un montón la invitación, Liber, o sea, como creo que el hecho de que estés en Monterrey y que estés haciendo esto, pues sí habla también de la condición de Veracruz de muchísima movilidad, ¿no? O sea, con, con Abril también platicamos un buen de cómo la condición de puerto de todo el estado, o sea, como Coatzacoalcos, Veracruz, Tuxpan, Poza Rica, sí, y también como que es súper larguito el estado, como que sí hace que sea un lugar de paso, ¿no? O como de entrada y salida desde hace muchos siglos, ¿no? Del país, o sea, y que sigue súper vigente eso y que, no sé, como que además está, como por un lado está el mar y por otro lado está la montaña, entonces eso genera unas movilizaciones ahí que están interesantes y también todo esto que estás aprendiendo en Monterrey, yo creo que sí va a ser muy, eh, pues va a ser muy bueno para la comunidad acá, ¿no? O sea, como todo ese conocimiento. eh, sí, no sé, como qué pasa con todas nuestras Corporativo. comunicaciones. Sí, Sí, y pues sí, muchas gracias. pues no, más bien yo les quiero dar las gracias no, a todas por aceptar platicar con todas las fallas técnicas, lo siento. A todos quienes siguen en vivo aquí, muchas gracias y disculpen. Y la verdad es que aprecio, o sea, aprecio mucho sus proyectos y las aprecio mucho a ustedes como personas. Entonces, pues gracias por participar. Y nada más recordar que un poco como esto que decía Leonor también, donde que a mí me interesa generar proyectos que sean horizontales siempre, porque creo que eso proporciona un diálogo libre y da una crítica libre, que también la crítica creo que hace mucha falta, donde tienes que ser completamente sincero con tu amigo, con tu amiga, para que entonces puedan evolucionar juntos. Y creo que esa visión es la que me gustaría que se extendiera también hacia la ciudad. Entonces, cualquiera que quiera comunicarse, siéntanse bienvenidos. Cualquiera que quiera quejarse, también siéntanse bienvenidos. Porque de eso se trata. Y creo que eso es lo que más hace falta. Platicar. Y pues nada, después platicamos más. Ojalá ya las pueda ir a visitar pronto a Jalapa. Estoy en planes de mudanza, pero todavía no sé cuándo vaya a pasar esto. Pero ya quiero un poco de neblina por ahí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Adiosito. Bye. Bye.